ya es un patrón, porque no es la primera vez que está pasando, ¿no? Ya, digamos, si uno hubiera visto esto en el primer gabinete y luego hubiera visto una corrección, bueno, ¿no? Entendería que fue sencillamente un problema de experiencia o falta de capacidad inicial, pero ya a estas alturas esto es esencialmente imperdonable. Iván Lanegra en la comunicación con nosotros para seguir dialogando y analizando el escenario político que se nos presenta frente a los peruanos. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. ¿Cuál es tu percepción? No vamos a jugar a ser pitonizo, no te voy a poner en posición de leer las cartas del futuro del país, pero ¿qué crees que va a pasar en los siguientes meses con la designación de este gabinete de ministros? Yo creo que es una decisión que revela, ¿no?, con toda claridad que se han priorizado intereses propios, ¿no?, del gobierno, antes que honrar esto que el nuevo presidente señaló en un comunicado, ¿no?, que iba a buscar un gabinete más participativo, de ancha base, en beneficio de los peruanos. Claro, ¿qué efectos puede tener esto, no? Me parece claramente que esto va a llevar a un deterioro aún mayor de la gestión pública, lo que hemos venido viendo. Seguramente puede afectar seriamente la política sanitaria, ¿no?, por los antecedentes del nuevo ministro de Salud, y puede aumentar además el riesgo de corrupción, ¿no? Ya, pero Iván, yo quiero quedarme en la situación del ministro de Salud. Conociendo ya un poco el antecedente de esos 6 meses de gobierno del presidente Pedro Castillo, su poca proactividad frente a lo que significa transparencia. No es transparente el presidente, honestamente. Es tan poco transparente que se reúne con un congresista como Edwin Martínez, le dice una cosa y a la final es el propio Martínez sale a decir nada de lo que le dijo el presidente en la reunión se cumplió. Entonces, ¿tú crees que al jefe de Estado le va a interesar la información que se está ventilando en estos momentos del ministro de Salud, Hernán Condori? ¿Le va a afectar en su decisión? ¿Va a decir, uy, en qué fallé, voy a recomponerlo, voy a sacar para devolverle a Ceballos o a poner a otra persona en su lugar? Sí, lo que ha sido la dinámica en otros casos, pues nos da una señal de lo que puede también pasar en esta ocasión, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado antes, ¿no? Pues primero hay esta reacción ciudadana, ¿no?, de los medios y otros actores indicando qué problemas de idoneidad tiene una persona en un alto cargo. Eso es ignorado inicialmente, como bien señalas, pero luego cuando la situación se agrava, ¿no?, cuando aparece más y más evidencia, ya el daño pues ha sido generado, recién se corrige, ¿no? Y a veces se corrige no para bien, sino a veces inclusive para llegar a lo mismo, ¿no? Claro, pero además una vez más se demuestra que el presidente Pedro Castillo no revisa el antecedente de a quién le va a nombrar. O sea, ¿de dónde salió el nombre de Condori? Probablemente estamos nosotros subjetivizando de la boca de Vladimir Cerrón, que se reunió en varias ocasiones con el presidente en los últimos días. Pero el presidente no puede revisar menos la hoja de vida, ver cuál es el antecedente o ponerle su nombre en el Facebook para que rápidamente le vea vendiendo agüitas milagrosas. Es que cuando no es esa la preocupación de quien dirige el gobierno, pues sencillamente no se hace. Inclusive si se hiciera, probablemente ni siquiera se le da importancia, ¿no? Entonces, y eso es, como digo, ya es un patrón, porque no es la primera vez que está pasando, ¿no? Ya, digamos, si uno hubiera visto esto en el primer gabinete y luego hubiera visto una corrección, bueno, ¿no?, entendería que fue sencillamente un problema de experiencia o falta de capacidad inicial, pero ya a estas alturas esto es esencialmente imperdonable, ¿no? Ya, pero a ver, saquemos del diálogo al ministro Condori, al ministro Silva, saquemos del diálogo al ministro Salas, a estos 3 personajes lo más cuestionado de ese gabinete ministerial. ¿Realmente es tan malo el gabinete Torres como para que se esté poniendo en riesgo el país? A ver, lo que ocurre es que hay varios problemas que en las próximas semanas seguramente se van a ir viendo, como ha pasado en otros casos, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Energía y Minas es una persona que inclusive la Contraloría, ¿no?, le dijo que no tenía los requisitos para ser director regional de Energía y Minas, ¿no? Entonces, digamos, hay problemas de qué capacidades tienen realmente para desempeñar las funciones, ¿no? En otros casos, por ejemplo, y estamos viendo pues una situación que ya ha sido muy clara en el sector interior,
empiezan a designar a personas que precisamente han sido parte de cuestionamientos previos, ¿no? Inclusive eso ha llevado a la renuncia de un ministro anteriormente, ¿no? Y lo que pasa normalmente es que esto es lo que conocemos ahora, ¿no? Como digo, pasan los días y se van conociendo más información, se va teniendo más detalle y se genera más y más presión sobre el gabinete, ¿no? Y eso ya lo hemos visto ya 3 veces antes, ¿no? Claro, la anterior con mucha velocidad, ¿no? Pero otros 2 anteriores también hemos visto lo mismo. Pero en esta situación, ¿el Congreso tiene que darle el voto de confianza para al menos dar una señal de gobernabilidad o tiene que marcar posición frente al gabinete Torres? A ver, realmente, ¿qué uno esperaría, ¿no? Inclusive en el caso de que dieran la confianza al gabinete, lo que uno hubiera esperado luego en los casos previos, ¿no? Acción de control muy clara, ¿no? Es decir, frente a políticas que son claramente dañinas, una respuesta muy fuerte de parte del Congreso, pero en realidad eso no ha pasado, ¿no? Digamos, más allá de algunas interpelaciones y el caso de la censura del exministro de Educación Gallardo, pues no hubo mayor reacción del Congreso, y la razón de eso es porque muchos de los intereses que el Ejecutivo pues tiene consigo también son intereses de que el Congreso tiene, digamos, también su parte, ¿no? Es decir, que también el Congreso está emitiendo normas, leyes que van en un sentido similar a los que el gobierno ha venido impulsando. Claro, y llama mucho la atención que el presidente Pedro Castillo mantenga en el cargo al ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Silva, y remueva del cargo al ministro de Salud, Hernando Ceballos. Y Ceballos no ha tenido ningún problema con el Congreso, pero a Silva lo han querido interpelar, censurar hasta en 2 ocasiones, y en ninguna de las 2 ocasiones esto ha prosperado. Y el Congreso ahora se lamenta de que Silva haya sido ratificado. ¿Quién los entiende? Bueno, ellos entienden, ¿no? Porque claramente una cosa es el discurso y otra cosa es la acción, ¿no? Y claro, digamos, creo que a estas alturas hay que concentrarse menos en las palabras y más en los hechos, ¿no? Digamos, yo creo que es ahí donde uno va a encontrar cuál es el hilo conductor de la acción tanto en el gobierno como en el Congreso. Exitosa. Aníbal Torres, ¿qué tiene que hacer ante el Congreso de la República o ante el país? Es un cargo diferente, ¿no? Digamos, en justicia ha continuamente tenido un papel, ¿no? Digamos, de defensa de algunos puntos del gobierno, ¿no? Que de hecho han llevado también a un problema al interior de ese sector, ¿no? Como ha sido renuncia inclusive hace poco de un viceministro ahí. Pero ahora es un papel diferente, ¿no? Y digamos, siempre los presidentes del Consejo de Ministros han tenido que buscar tender algún tipo de puente con otros actores. Si la política va a ser centrarse solamente en aquellas bancadas que están cerca del gobierno, pues no va a ayudar en nada a esta situación que ya es difícil, ¿no? Tendrá que ver cómo cambia su forma de actuar, si es que eso es posible, ¿no? Para lograr también una forma diferente de relación entre gobierno y parlamento, ¿no? Pero yo creo que tiene incentivos muy fuertes para mantener el mismo comportamiento que hemos visto antes, ¿no? O sea, ¿crees que seguirá siendo confrontacional contra el Congreso de la República, contra los opositores, a quienes hace unos días atrás los había tildado de golpistas? ¿Crees que el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, seguirá con esa posición muchas veces beligerante? Lo que pasa es que es un lenguaje aldisonante, ¿no? Porque ese es un lenguaje, digamos, que lo ha caracterizado, digamos, inclusive desde la campaña, ¿no? Cuando intervino. Y, digamos, ¿qué cosa podría él, digamos, lograr para cambiar completamente eso, ¿no? Difícil, ¿no? En un momento de tensión seguramente volveremos a escuchar esas palabras. Seguramente al inicio intentará mostrar, pues, un talante diferente, ¿no? Pero digamos, ante la presión política, ante el momento de crisis, es muy probable que volvamos a ver a la persona que nos ha mostrado públicamente, ¿no? en estos meses. Para terminar, ¿te sorprendió tanto la remoción de Juan Cadillo como la de Hernando Ceballos el día de ayer? No, la de Ceballos es claramente mucho más importante, ¿no? Porque primero que es una política muy bien valorada públicamente, es decir, cuando uno va a las encuestas y ve qué política ha sido la más respaldada por las personas, por la ciudadanía, es la vacunación. Es una política que, a diferencia de otras, ha mostrado no solamente, digamos, una continuidad, sino que además mejoras en algunos aspectos puntuales, ¿no? Y eso es bueno. Y además, digamos, como si no fuera suficiente, pues sin ningún tipo de escándalo mayor, ni a nivel de los medios, ni a nivel político, ¿no? Entonces, digamos, deshacerse de una persona y además reemplazarla por otra persona
digamos que ya viene inclusive con algunos problemas como investigaciones en materia de integridad, problemas vinculados con su desempeño profesional, ¿no? Ya muestra mucha, digamos, falta de sentido común, ¿no? Al momento de plantear un cambio político en ese nivel. Entonces, en ese nivel al presidente Pedro Castillo le interesa, perdóname el francés, le interesa un pepino el país y le importa más garantizar su permanencia en el poder. Porque si estás matando a tu principal activo político para que pongas un personaje sumamente cuestionado, eso quiere decir que no te interesa nada lo que pueda pasar en materia de salud pública, sino solamente preservar el poder durante el mayor tiempo posible. Sí, claro, pero el poder formal, ¿no? No es solamente, digamos, no es lo único que importa, ¿no? En toda democracia y en todo sistema político en general, la legitimidad de los gobernantes es muy importante, ¿no? Entonces, ¿de qué vale quedarse con un poder cada vez más pequeño? Eso es, digamos, una forma bien limitada de entender lo que es la política. Iván La Negra, muchas gracias por la comunicación. Que tengas buen día. Hasta pronto.